El instinto del animal de ese animal es atacar justamente a la cabeza. Nos encontramos con Héctor Eduardo Anaya Pérez, es el procurador de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. De eso se trata este día porque venimos un poco trastornados, Héctor, por el asunto de este león que vino a hacer una revolución el día de ayer en las noticias. Sí, Andrés, amigos que nos escuchan, que nos pueden ver, es estridente porque no hay un registro de un hecho así en el estado de Aguascalientes. Entonces capta a la opinión pública, pero te puedo decir que además de lamentar lo sucedido con la señora y decir que deseamos su pronta recuperación, el personal de la Procuraduría, médicos veterinarios especialistas en grandes especies, acudieron oportunamente al reporte. Era necesario hacer una contención del animal y trasladarlo hasta una instalación de manejo de vida silvestre. Los elementos de seguridad pública, en obviedad, pues ellos no tienen las capacidades, las habilidades para hacer el manejo de un animal de estas características. Pero sí nuestros compañeros médicos veterinarios de la Procuraduría. Héctor, ¿cuáles son las consecuencias de tener un animal exótico de esa naturaleza? ¿Cuáles son las consecuencias para las personas y cuáles son las consecuencias para el animal, el hecho de tenerlo en una casa? Mira, yo les compartiría a ustedes que solamente del 30 al 50% de los ejemplares que son extraídos de su hábitat natural sobreviven. Es por eso que está tan penado el tráfico ilegal de especies. En el caso que nos ocupa, el propietario sí acredita la legal procedencia, mas sin embargo nos sirve porque se puede visibilizar el problema del tráfico ilegal de especies. El hecho de que tenga los papeles, como estuvo circulando un comunicado, al parecer, que se dio de manera curiosa, porque se dio como un comunicado oficial, pero era un comunicado de los dueños del animal, hablando de que tienen los papeles, ¿fomenta el tráfico y al peligro de este tipo de animales? Promueve el interés de poder tener un animal de vida silvestre en cautiverio. Y aquí la recomendación de nosotros a la ciudadanía en general es de que no compren animales de vida silvestre, porque animales de compañía, mascotas, son perros y gatos exclusivamente. Los animales de vida silvestre en cautiverio finalmente son retirados de su hábitat natural. Y aunque la ley te llegue a permitir tenerlos con sus correspondientes permisos, no es lo deseable porque finalmente estamos alterando un ecosistema. ¿Cuál sería el peligro de tener realmente un león en la casa? Bueno, te decía yo que el propietario, el poseedor, debe acreditar la legal procedencia. ¿Qué es esto? Para tratarlo de entender, es el que la autoridad valide que hay un aprovechamiento sustentable, es decir, que no viene del tráfico ilegal de especies. Y una vez que ese documento lo valida la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación, hay otro instrumento que se llama plan de manejo. Entonces, en el plan de manejo es una descripción de cómo es que tú vas a atender a aquel animal y son una serie de condicionantes, y ahí justamente está lo que tú planteas, los riesgos. ¿Cómo vas a disminuir el riesgo que conlleva tener un animal de vida silvestre salvaje en cautiverio? Todo eso se prevé en un instrumento que se llama plan de manejo y que debe de autorizar la Semarnat. Yo de entrada te diría al auditorio que si compramos animales de vida silvestre, si no estamos ciertos de su procedencia legal,
estamos también comprando un riesgo. ¿Por qué? Por la transmisión de enfermedades. Transmisión de enfermedades entre animales, pero también transmisión de enfermedades a los seres humanos, por un lado. Y también porque si tenemos desconocimiento del manejo del animal, vamos a poner en riesgo a las personas que estén cerca de él. En este caso lo que pasó que el león escapa de una casa. El león escapa de una casa. Sea cual sea el motivo, el león sale de la casa. En ese momento, ¿la persona atacó al león o trató de agarrarlo o fue un asunto que el león fue a buscar a su víctima? Todo parece indicar que la leona ingresa a la casa de la señora. O sea, se mete la leona a la casa de esta persona lastimada. Sí. La señora llega posteriormente, ingresa a su domicilio y la leona reacciona. Hay que tener presente que es un depredador. ¿Pero actuó de manera hostil el animal? O sea, ¿el animal se defendió? A lo que voy es porque el animal estaba cuidado, al parecer, estaba en una casa, estaba dentro de con su dueño. Se escapa este animal, se mete en la casa de otra persona y en ese momento el animal ataca a la persona que entra a la casa. Sí, porque es un depredador, Andrés. El animal va a reconocer a su propietario, va a reconocer a su manejador, pero no es recomendable el contacto de una persona con un león adulto, ¿sí? Cuando son cachorros, todavía son manejables y no hay riesgo de agresividad. El instinto del animal surgió y se da el ataque. Para que tengamos una idea, la presión que ejerce son 62 kilogramos por centímetro cuadrado y el instinto del animal de ese animal es atacar justamente a la cabeza. Entonces, con esto trato de explicarte que lo que vimos no es más que el instinto de un animal salvaje. ¿Cualquier otra persona, inclusive un familiar de la persona, correría el mismo peligro? Sí, reconoce al manejador e incluso el manejador también tiene su propio riesgo. Obviamente está disminuido ese riesgo porque por lo general son personas que están capacitadas. Cuando se tienen animales en cautiverio, en instalaciones de manejo de vida silvestre, en zoológicos, pues por lo general esas personas están capacitadas y los riesgos son mínimos, pero aún así existen. Una persona que se sienta amenazada por el ataque de un animal de 2 años que pesa entre 150 kilogramos, 170 kilogramos. ¿Eso pesaba la leona? Eso pesa, Salomé. 150 kilos, o sea, estamos hablando del doble del peso de un ser humano prácticamente. Sí, y te refiero al peso porque imagínate tú la reacción de la persona. Obviamente que al sentirte vulnerable, amenazado, haces por defenderte. Que la verdad es de que la persona es muy vulnerable frente a un animal de vida salvaje que no está teniendo control, que no está teniendo manipulación por parte de su manejador. Lo de ayer fue una emergencia donde pues tuvimos la oportunidad de dar una respuesta positiva. Más que alarma, creo que debemos de formar conciencia. Si los ciudadanos queremos tener como mascota a algún animal, debemos de saber que son perros y gatos y que tenemos obligaciones. De lo contrario, podemos ser acreedores a sanciones. El hecho de que seamos partícipes como compradores de animales de fauna silvestre, estamos contribuyendo a desequilibrar los ecosistemas. Te decía yo que solamente sobrevive entre el 30 y el 50% de las especies. ¿Corre peligro de muerte entonces comprar un animal así exótico que se pueda morir por no estar en su hábitat? No nada más el que compraste tiene un riesgo de sobrevivencia, sino que para hacer la extracción ya hubo una pérdida de otros ejemplares. Hay muchos ejemplares que mueren en la extracción y mueren en el traslado. Aparte, al ser ilícito, pues ocultan a los ejemplares de los puestos de inspección y muchos animales mueren. Por ejemplo, los monos araña. Para poderlos extraer
tienen que retirar a la mamá y en ese retiro... ¿Matarla? ¿Estás hablando de retirar? Sí, sí, tienen que retirar a la mamá y al retirar en muchas ocasiones la llegan a matar. Entonces el ciudadano se debe de dar cuenta que no puede ser partícipe de este negocio criminal. Después del tráfico de drogas, después del tráfico de personas, se encuentra el tráfico de especies. La ONU estima que deja a las organizaciones criminales ganancias hasta por $100,000 millones al año, el tráfico de especies. Entonces, que no seamos parte de eso. Aprovecho para comunicar el teléfono donde se pueden hacer reportes, es 449-182-3317. ¿Tenía el hábitat acorde para el buen vivir de un animal del estilo? Nosotros tenemos un estimado de que esos animales tendrían que tener pues de 500 metros cuadrados a 1000 metros cuadrados. Te decía yo en la entrevista que hay un instrumento que se llama plan de manejo. En ese instrumento es donde se debe de describir la condición en la que se va a desarrollar el animal. Ya sería la autoridad federal, la Profepa, quien tenga la responsabilidad de inspeccionar si efectivamente el área cumplía con los criterios para que el animal estuviese en buenas condiciones. ¿Se está procediendo en base a qué se va a hacer con este león? La leona queda depositada en el Parque Héroes. Como hay una carpeta de investigación, el Ministerio Público tiene que conservar, tiene que hacerse llegar todos los elementos que tenga a su disposición para una determinación. En este caso, como es un ser vivo y obviamente sus características, pues tiene que ser llevado a una instalación de manejo de vida silvestre que está allí dentro del Parque Héroes. Es el Rodolfo Landeros, ¿verdad? Sí, el animal está bien, sufrió un poco de estrés al ser trasladado, pero está con buenos especialistas. Y yo sería muy prudente en no anticipar cómo va a resolver las distintas instancias competentes. Hay que esperar cómo se va desarrollando el procedimiento penal y en materia administrativa federal la autoridad lo que va a determinar. No hay que anticiparnos, esa es la materia penal. Y la materia administrativa de competencia federal, la Profepa que va a determinar respecto si estaba en las condiciones adecuadas o no. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar, que te gustaría comentar a raíz de la situación de ayer? Insistir en que hay que respetar, hay que proteger a los animales. En caso que sí decidamos tener un animal de vida silvestre en cautiverio, que lo hagamos conforme lo establece la ley, que obtengamos los permisos correspondientes, que nos apoyemos en los médicos veterinarios especialistas y que no pongamos en riesgo a la población, no pongamos en riesgo a nuestra propia familia.